Javier, buenas noches por haberte tomado este tiempo. Te agradezco mucho estar acá en Infobae Leamos. La verdad que para nosotros es un orgullo y un gusto que vengas, sobre todo que mañana tenés el gran día. Tenés tu presentación con Viviana Canosa, que va a ser también un evento importante, así que te agradezco estos minutos que nos das. No, por favor, gracias Facundo por estar aquí, para hacerme la nota. Gracias a Infobae por invitarme. Así que para mí es un placer y bueno, espero que mañana me acompañen en la presentación 20:30, que vamos a estar con Viviana Canosa. Así que digo, por lo menos vienen a ver la Viviana. Totalmente. Está muy bien, está muy bien. Sabés que la estrella sos vos igualmente, porque digamos, hay una, la verdad, una atracción por el personaje y por la persona que, la verdad, comparado con el resto, marca la diferencia, ¿no? No me puedes hacer ese planteo. Mirá si te lo contesto, digamos. Digo, o sea, no me pidas que me suba el pony. Eso no conviene. Ahí está, muy bien. Cuando pensaba en la elaboración de esta entrevista, tenía como objetivo buscar alguna faceta tuya diferente, alguna mirada distinta y sobre todo un tema importante que tratar con vos. En Leamos Infobae estuvimos buscando las últimas entrevistas que diste bastantes, y en una de las que... ¿Te parece? Sí, diste bastantes en los últimos días, ¿no? Créeme que solamente aceptamos una de cada 20. Sí, ¿no? Sí. Bueno, no, es que el día tiene 24 horas. 24 horas, totalmente. Ahora, un tema importante que vos comentaste en una de las entrevistas que creo que puede ser un disparador, es el tema de la eventualidad de estar ante un cambio de época. Vos mencionaste muy por arriba esta idea y la verdad es que nos interesaría que nos cuentes un poco, primero si estás de acuerdo en esto y cuál es la idea que tenés. Sí, efectivamente lo que vos estás mencionando, Facundo, para mí es un tema clave y yo creo que en los últimos días hemos tenido nuevas señales sobre un posible cambio de época. O sea, básicamente uno tiene lo que se llaman épocas de cambio, que es cuando lo que caracteriza a esa época es que todo el tiempo están ocurriendo cambios. Son casi imperceptibles, pero claro, cuando lo mirás en dinámica parece un montón. Pero es un proceso continuo. Y vos después tenés lo que se llaman los cambios de época. Los cambios de época es como una suerte de cambio estructural. Es como que vos venís en una determinada situación y de repente hay un salto, hay un salto discreto, una discontinuidad, hay algo que se rompe, por decirlo de alguna manera. La hipótesis que yo tengo es que estamos frente a un cambio de época. Y eso, a ver, una de las cosas que a nosotros nos pasó, digamos, y nos pasó durante la campaña, es que, si vos te fijás, muchos analistas políticos tienen una interpretación de que nosotros, los liberales, somos una expresión de bronca, una expresión de hartazgo, o sea, todo un conjunto de reacciones negativas para como en el sistema. Entonces la primera pregunta que yo me haría es, che, ¿el sistema está funcionando bien? Y la realidad es que ahí es donde arranca el cuestionamiento, ¿no? Entonces en ese cuestionamiento, o sea, mientras que se menosprecia la tarea que estamos llevando nosotros a cabo, nosotros hacemos una lectura también de lo que va pasando. Entonces, es como que vos tuvieras el modelo del círculo rojo. Entonces, en el modelo del círculo rojo todo está bien, todo funciona bien, y en realidad el problema es que aparece un error llamado Milei, llámese, digamos, por hacerlo fácil, ¿no? Para simplificarlo, sí. Para no estar, digamos, buscándole una pesadez que es innecesaria. Entonces, dentro de la lógica del sistema del círculo rojo, Milei es un error, Milei es un loquito, Milei es ruido blanco. En términos estadísticos, ¿qué es ruido blanco? Es cuando vos tenés el modelo correcto y aparece un error. Pero como ese error es ruido blanco, después no se repite. ¿No viste que te dicen Milei va a desaparecer, Milei se va a clicuar, Milei no va a pasar nada? Lo pongo en primera persona porque así lo cuento desde la experiencia personal y ahora después lo amplío. Entonces aparece como un error, como el loquito, como lo que hace ruido. Claro, porque para el que está dentro del círculo rojo, los únicos que progresaron
en los últimos 40 años, con total claridad, son los políticos y todos estamos mucho peor. Entonces, pero como ellos no pueden salir de su lógica, la casta no puede salir de su lógica, y la casta incluye políticos, incluye, digamos, empresarios, incluye sindicalistas corruptos que no representan al trabajador, incluye, digamos, o sea, los periodistas. Digo, hay todo un conjunto, digamos, o sea, que hace a la casta esa que hunde al país. Entonces, ¿pero qué pasa? El que está, digamos, percibiendo los beneficios de ser casta, todo funciona fenómeno y termina siendo funcional la que funcione la casta porque el negocio es que funcione la casta. Entonces, claro, cuando aparece un elemento que cuestiona el modelo, entonces es ruido, está mal. Y entonces, el primer indicador que las cosas eran distintas era, vos fíjate, nos dijeron, mira, los liberales son muy simpáticos para estar en la televisión, pero no miden nada. ¿Y qué nos dijeron a nosotros? Primero que no íbamos a poder formar partido. En lo que fue La Libertad Avanza, éramos 3 partidos, teníamos el Partido Libertario de manera provisoria, con lo cual estábamos en condiciones de competir, y además teníamos 17 agrupaciones que apoyaban. Sí. O sea, con lo cual pasamos la primer prueba. Después nos dijeron que, por ejemplo, no íbamos a poder pasar las PASO. Pasamos las PASO. No solo que pasamos las PASO, nos dijeron que no íbamos a poder ganarle el voto en blanco. Nos dijeron que, por ejemplo, íbamos a perder por goleada contra la izquierda. Y si vos te fijas, terminamos sacando 17% de los votos. Y eso, digamos, o sea, es la primera vez que se da un libertario que llega al Congreso. Conseguimos 2 bancas en diputados nacionales, 5 en legislatura. Es la primera vez que un outsider con estructura outsider logra semejante resultado. Entonces, eso ya te empezaba a dar una pauta de que la cosa podía ser un poquito más grande. Decían, no, solamente es una cuestión de los chicos. La realidad, con los chicos solo no llegás a ese número. Totalmente. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que empezamos a ver? Si cada vez que vamos a un programa, el rating vuela, ¿por qué te crees que me llaman? No me llaman porque soy simpático, me llaman porque vuela el rating. Cuando vos mirás las distintas clases que hacemos a lo largo del país, tenemos convocatorias verdaderamente impresionantes. Entonces, eso implicaba toda una serie de decir, che, mirá, son demasiados errores que está arrojando el sistema, si fuera un error. Pero ¿cuál era el problema? El problema es siempre, digamos, la trampa del ego, ¿no? Entonces, de que vos lo quieras leer de otra manera, porque básicamente se trata de vos. Pero vos fíjate que entonces, si vos te empezás a fijar, no hay un solo loquito. Digamos, mi queridísima amiga Viviana Canosa, a quien tanto quiero, que es un ser de tanta luz y tan profunda, digamos, si vos te fijas, también la tratan de loquita. También es un ruido para el sistema, la cuestionan, la basurean, la operan, le tiran de todo. Si vos querés, entonces vos, fíjate, tenés a alguien de la economía, tenés a alguien de los medios. Fíjate esto, que es un caso verdaderamente hermoso, digo, que a mí me parece sorprendente, que es el caso del Dipi. El caso del Dipi es fenomenal, es un tipo que tiene un tipo que llegó a vivir en la calle. El Dipi, vos lo escuchás hablar y parece que hubiera leído Hayek y nunca lo leyó. Eso es lo brillante, porque a mí eso me sorprende, ¿no? El tipo hace de repente te hace argumentos, y vos decís, esto es Hayek, y nunca leyó a Hayek. Claro. O sea, ¿me entendés que el tipo es brillante? Ahora, o sea, sí, decime. Entonces, fíjate, entonces ahora tenés un indicador en la economía, tenés un indicador en los medios, tenés un indicador en un cantante de origen popular y te aparece lo de Caseros. Claro. La reacción de Caseros, yo lo que sugiero como evento, esto yo el otro día, de hecho lo hablaba con Luis Majul, o sea, no hay que circunscribirlo a la mesa. Lo que estaba señalando Casero no tiene estrictamente que ver con lo que estaba pasando estrictamente en la mesa. Bien. A ver, supongamos lo siguiente. A mí me pasa regularmente. Haces 10 notas. Te agreden en una. Te agreden en 2. Te agreden en 3.
te agreden en 10. Y quizás en la nota 11 reaccionaste. ¿Y qué hacen? Levantan la que reaccionaste, ¿no? Las otras 10 que te tuvieron a... Mira, me pasó hace poquito, me llaman de un programa, de una radio, un domingo a la mañana, durante 45 minutos los dos periodistas agrediéndome todo el tiempo. Entonces, no reacciono en ningún momento. Después uno de los periodistas hipócritamente me pide disculpas por WhatsApp. Ahora, 3 días después, en una nota con el mismo formato, me hacen las mismas preguntas. Dale, estaba hasta tabulado. Ahora, estamos haciendo esta entrevista con el objetivo de que puedas hablar y puedas explicar con el detalle que vos consideres oportuno. Claro, porque esto es... Claro, estamos en la Feria del Libro, exactamente. que es un espacio apropiado como para que vos puedas explayarte en función de... No, bueno, por eso estoy acá, digamos, o sea, totalmente. les cuento que, digamos, Facundo, digamos, me hizo la nota de El Camino del Libertario, me la hizo Facundo. Exactamente. O sea, por eso perdón si me estoy explayando un poco, Sí. pero lo que quiero decir es, el caso de Casero, no tenés que tomar el enojo, porque el enojo es con la situación. Exacto. Y básicamente el enojo ¿qué es? ¿Saben cuál es el enojo? Argentina era el país más rico del mundo cuando inició el siglo XX y hoy es 70 el tipo de cambio oficial, 130 el paralelo. Es un país que desde el inicio del siglo XX tuvo 17 crisis, 15 de esas crisis tienen de origen fiscal, es decir, puro beneficio de la casta. Desde la mitad del siglo XX en adelante, la mitad del tiempo estamos en recesión. Hoy tenemos un PBI per cápita que es 14% menor que el que teníamos el del 2011, es como el de 1973, y la productividad del año 50. Es decir, obviamente, la contracara de esto que es que tenemos entre 40 o 50% de pobres, según como hagan la medición, y 10% de indigentes. Es decir, en el país que se producen alimentos para 400 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para morfar. Eso es el fracaso. Entonces, esto es lo que quería decir. No es que estás frente a algo que es un ruido, que es un error. Estás frente a un cambio de época. ¿Sabés cuándo tuviste el primer indicador de que vos tenías necesidad de un cambio? ¿Cuándo? Cuando ganó Macri. ¿Cómo se llamaba? Junto por el Cambio. No, esa es la segunda. Cambiemos. Cambiemos. O sea, y fue una experiencia frustrante porque terminó haciendo kirchnerismo de buenos modales. ¿Por qué? Porque quedó cooptado Macri por toda la izquierda que tenía que lo rodeaba, ya sea los radicales, la coalición cívica o el ala blanda de las palomitas tibias del PRO. Ahora, este cambio de época que vos estás detectando y que vos interpretás, ¿cuál es el paso siguiente? ¿De esta época a qué época estamos yendo? Bueno, yo tengo la esperanza que esta nueva época, digamos, sea una nueva época en la que volvamos a abrazar la idea de la libertad. O sea, Argentina ya hizo esto. Argentina, con la Constitución del 53, escrita por Alberdi y Gorostiaga, todos conocemos más a Alberdi, pero digamos, o sea, los dos la escribieron, Sí, sí. que se pone en funcionamiento en 1860, Argentina era un país de bárbaros. Y en 35 años se convirtió en la primera potencia mundial. Argentina crecía más que las famosas tasas chinas. Cuando vos mirás las tasas chinas respecto al mundo, Argentina en ese relativo crecía mucho más proporcionalmente. No solo eso, sino que además se daba en un contexto que además entraba un montón de gente en Argentina. Era, digamos, o sea, Argentina era la potencia con la que se disputaba Estados Unidos. Y eso fue gracias al orden liberal. Déjame que haga un punto ahí. Sí, claro. Ese orden liberal que vos estás mencionando implicaba que había una multiplicidad de dirigentes que estaban todos compartiendo más o menos las mismas ideas y más o menos se enfocaron en una dirección y llevaron al país a hacer lo que fue, ¿no? Ahora, vos sos un síntoma o, si se quiere, como decís vos, el ruido blanco que está abarcando casi todo. Ahora, ¿cuántos Milei estás viendo que están surgiendo alrededor tuyo para generar ese nuevo orden liberal? Bien, pero ahí hay un punto interesante. Es ruido blanco adentro del modelo de la casta. Por eso. Pero el problema es que el modelo de la casta es el modelo incorrecto. Lo que te está mostrando cuando te aparecen, digamos, o sea, ya no es mi caso solo, sino que te aparece en otro plano Viviana, en otro plano el Dipi, en otro plano Casero, y empezás a encontrar un montón de esos indicadores, ¿sí?
De hecho, hay colegas tuyos que son ultraliberales también. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay una situación, hubo un intento de cambio, el cambio ese fue frustrado. O sea, pasaron 15 años de una frustración que fue la del año, de lo que es el 2000, 2001, hasta que llega Macri, ¿sí? O sea, hubo una frustración y se salió por izquierda y fracasó, entonces apareció la demanda de cambio. Y la realidad es que uno ve con mucha intensidad el despertar, el despertar liberal. Y eso, digamos, es muy interesante porque los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. No solo eso, sino que además tenés 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, digo, el negocio es justamente abrazar la idea de la libertad. A los países más libres les va bien, ya sea, mirá, Australia, Nueva Zelanda, Suiza. ¿No te gustaría parecer a esos países? A mí me encantaría parecerme a Suiza, por decirlo de alguna manera. No solo eso, vos fijate que Irlanda era el país más miserable de Europa. 35 años después de abrazar la idea de la libertad, hoy tiene un PBI per cápita 10% más alto que el de Estados Unidos. Es decir, agarrás el caso de la India. La India crecía 3,6, 3,7% todo el tiempo. Entonces es una economía que igual no es un número despreciable, pero claro, con una economía que viene muy atrás es un número muy bajo. Sí. Y entonces, por ejemplo, en los años 90 se empieza a hacer las reformas pro mercado. Es interesante porque en 30 años multiplicó por 11 el PBI per cápita. La tasa de crecimiento del PBI per cápita en India trepó al 8,7%. O sea, vos donde ves es que donde se meten las ideas de la libertad y prosperidad. Entonces el punto es, ¿por qué no lo hacemos? O sea, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Y es por eso, digamos, la explicación del modelo de la casta. El modelo de la casta, en realidad, con esa idea de donde hay una necesidad, nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas, los derechos alguien lo tiene que pagar, los recursos son finitos. Ese es un tema que vos permanentemente mencionás. Claro. Este principio de que es un error creer que donde hay una necesidad hay un derecho, que es básicamente uno de los postulados fundamentales que tiene el peronismo, básicamente, ¿no? No solo el peronismo, ¿eh? A ver. La oposición también. A ver, digamos, vos agarrás las plataformas del oficialismo y la oposición, todos tienen 2 o 3 puntitos seguros del manifiesto comunista, ¿eh? Ojo. Ah, mirá, te desperté ahí en algo, ¿eh? te metí un punto. A ver, ¿cuál es el punto? Digo, que es lo que yo digo, el modelo de la casta. El modelo de la casta, si vos tenés necesidades infinitas y vos tenés que los derechos alguien lo tenés que pagar, por lo tanto tiene que ir sobre recursos, y los recursos son finitos, vos tenés una inconsistencia, por decirlo de alguna manera, o hay un conflicto. Ese conflicto, por ejemplo, ¿cómo lo resuelve la economía? Lo resuelve vía el sistema de precios, Sí. y entonces las cosas se las lleva el que más la valora, por decirlo de alguna manera, y que la pueda pagar. Ahora, ¿cómo lo resuelve la política? La política la resuelve vía la vía violenta, que es el Estado. Recordemos que el Estado es una organización criminal que vive de una fuente coactiva de ingresos que se llama impuestos. O sea, vos no pagás los impuestos voluntariamente. Por eso yo siempre digo, yo me niego a llamar a la gente contribuyentes. Porque decirle contribuyente al pagador de impuestos es lo mismo que, digamos, un violador le diga a la víctima novia, ¡ey, dale! Ahora, ahí hay un punto Que puede, claro, muy provocador. Y No, es un punto, te juro, Facundo, que no estoy provocando, o sea, no, es lo que yo tiene pienso. razonamiento, porque implica modificar la estructura desde la base, entender que cualquier impuesto puede ser un robo. Es un robo. Bueno, pero, Porque, a ver, ¿cómo hacemos para vivir en sociedad No. si necesitamos? a ver, vivir en sociedad no implica que tengas que tener instrumentos violentos. De hecho, la presencia del Estado vos lo podés entender como una cuestión tecnológica de organización social, pero la presencia del Estado, en el fondo, es el fracaso de la sociedad de poder convivir pacíficamente sin que, digamos, tengas a alguien que te esté golpeando con un palo, por decirlo de alguna manera. Por eso, digamos, las acepciones mínimas de Estado incluyen seguridad y justicia. Ahora, acá no cumple ni la seguridad ni la justicia tampoco. Entonces, en ese contexto, vos fíjate, la resolución por la vía violenta, o sea, la vía pacífica es el sistema de precio.
el Estado es la vía violenta. Ahora vos fíjate esto, porque esto es interesante. Eso conlleva a ¿qué? A desequilibrio fiscal, ¿no? Porque si vos tenés necesidad infinita, tenés necesidad siempre de aumentar el gasto. ¿Sí? Entonces estás todo el tiempo subiendo impuestos o generando algún tipo de problema. Entonces, primero, ¿cómo lo resolves cuando tenés déficit fiscal? Con deuda. Algo absolutamente inmoral, porque es la fiesta nuestra pasársela a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a gente que no nació. O sea, una cosa absolutamente violenta. Yo, de hecho, digo que ahora un nene cuando nace, en lugar de darle una palmadita en la cola, le muestran la cuenta que tiene pendiente ya cuando nació. Entonces llora, que da calambre. La otra vía, ¿cuál es? La emisión monetaria, o sea, el señoriaje, la estafa de la inflación. O sea, un impuesto que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. O sea, una aberración. Yo digo, a mí me sorprende que los que más se resistan a eliminar el Banco Central sean los progresistas. Es decir, están a favor de robar y castigar a los que menos tienen. Y la otra forma, ¿cuál es? Subir impuestos. Eso es una expropiación, porque si vos hiciste un negocio y ahora te suben los impuestos, te queda menos plata. Sí. Vos tenés menos capital, con lo cual te afanaron. O sea, ponelo como quieras, pero te robaron. Y si vos te fijas, Argentina, el máximo defolteador serial de la historia moderna, por repudiar la deuda, desastre monetario, quitándole 13 a la moneda, le podríamos sacar 2, impronta 3, ceros más. Destrozamos 5 signos monetarios, que bien medidos son 6, porque los pesos que tenemos hoy, en el 2001 todavía decían convertibles de curso legal, con lo cual es una moneda distinta. Y no solo eso, sino que, digamos, o sea, probablemente vayamos a otra reforma monetaria. Y los impuestos, la presión fiscal para el que está en el segmento formal es la más alta del mundo. Al margen de que tengamos, o sea, 165 impuestos, que tengamos 69.000 regulaciones, y que hace que el país sea absolutamente inviable. Entonces, lo que vos tenés es que, ¿por qué entonces la casta sigue defendiendo ese modelo? Porque el problema radica que la solución está en manos del problema. Porque, como decía Bastiat, las porosas manos de los políticos. Con este chiste de la redistribución del ingreso, mientras que te saca vos para darle a X, bueno, siempre se cae algo en el medio. Yo les propongo que vean a ver qué políticos, ¿sí?, aún viviendo toda su vida de la política, viven como el ciudadano promedio o el ciudadano mediano de Argentina. Estábamos en la búsqueda y en las investigaciones para hacer este reportaje y encontramos que en septiembre se va a cumplir 10 años de una columna que publicaste, de una de tus primeras columnas que publicaste en un diario, que era la agenda del crecimiento. Y más o menos lo que estabas diciendo en ese momento era lo que estás diciendo ahora. Concretamente, ¿cómo se hace para que eso que hace 10 años que venís planteando se pueda cumplir de alguna manera más o menos práctica? Bueno, nosotros tenemos una propuesta para que Argentina vuelva a crecer y para que Argentina... Esto en la teoría del crecimiento económico se llama convergencia. Es decir, los países que vienen de atrás pueden crecer más rápido y alcanzar a los desarrollados. Dada la posición que tiene Argentina hoy relativamente, ese fenómeno, cuando vos lo simulás, tarda 35 años. Entonces, para que ese sueño de volver a ser una potencia sea realidad, nosotros hablamos de reformas de 3 generaciones. Son 35 años, con lo cual esto excede absolutamente a mi caso, donde además yo ya señalé que cuando termina mi ciclo político, yo me retiro. Es decir, yo vengo a hacer lo que tengo que hacer y me voy. Nada de quedar flotando y no. Yo ya lo dije públicamente, me dedicaré, digamos, a estudiar la Torá, a estar con mis hijitos de 4 patas y a dar conferencias. Y se acabó. O sea, basta, se olvidó. Digo. Entonces, porque yo creo que también, digamos, esto tiene que estar encapsulado en un periodo de tiempo, digo, esto tiene que estar bien acotado. En ese contexto, fíjate que yo lo que estoy proponiendo es plantar el árbol del cual yo no voy a estar disfrutando precisamente de la sombra. Y básicamente son 3 familias de reformas. Las de primera generación, que es la reforma al Estado, que consta en bajar el gasto público para poder bajar impuestos. Nosotros estamos pensando ir a un sistema de 10 impuestos,
y además simplificar el sistema, que va a implicar una Pero profunda... para. Como diría Fantino, 10 impuestos, ¿y qué hacemos con todos los otros? ¿Vos sabés que hay 150 impuestos? ¿Sabés cuánto recaudan en términos de PBI? Medio punto. Nada más. Pero ¿sabés lo que pasa? Ahora agarra medio punto del PBI y repartirlo entre 150 personas que son los que manejan ese kiosquito. ¿Retenciones, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Retenciones? Cero. Sí, para todos. Las retenciones hay que eliminarlas. Entonces, en ese Ganancias. Mirá, ganancia para mí es una perversión, porque en el fondo, ¿cuándo generas resultados positivos? Generar resultados, la única forma, salvo que seas un empresario prebendario, es sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad, mejor precio. O sea, un tipo que es un héroe, que crea laburo, que crea mejores bienes, que mejora tu nivel de vida, vos lo castigás. Es decir, por lo tanto, pero lo que pasa es que esos son los impuestos, o sea, los grandes los vas a tener que dejar, o sea, tenés que eliminar te vas a quedar con 10 impuestos, pero no las retenciones, porque las retenciones son una aberración. Pero al margen de eso, por ejemplo, el ingreso bruto lo tenés que eliminar y te tiene que quedar absorbido en el IVA. Digo, vos, una de las cosas Bueno, que ahí los gobernadores te van a decir, vos estás pero loco. no, pero también estoy proponiendo una reforma de la coparticipación. Ah. Y esto es interesante, porque dicen, no, es imposible, es imposible. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen sinceramente que a los gobernadores les gusta venir a besarle el anillo al presidente todo el tiempo acá para que le gire guita? O sea, ¿ustedes creen que a los gobernadores de las provincias les gusta ser esclavos? Esto es un negocio de los que no quieren cambiar. Y además hay una llave legal que ya la tenemos para poder avanzar en esto. También dentro de esas reformas de primera generación está la reforma laboral. A ver, la verdad es que hoy hay cerca de 7 millones de argentinos que están en el sector informal de la economía. Están con problemas ciertos de empleo. Hay más informales que formales. No, es 12 y 7. 12 y 7, ok. Pero igual es un numerazo. Un numerazo. En ese contexto, hay ya una flexibilización de hecho. Y eso, digamos, los propios sindicalistas lo están viendo y además tienen un problema que la izquierda le está comiendo las bases. Entonces, hay también incentivos para cambiar el sistema. Vos lo que tenés que decir, mira, ¿por qué existen las regulaciones del mercado laboral? Básicamente primero porque es una economía que está estancada hace mucho tiempo, o sea, Argentina ya tiene problemas hace 100 años. Eso hace que, digamos, o sea, vos, por ejemplo, a vos te gustaría no chocar o no tener problemas con el auto cuando salís a la calle. Bueno, vos podrías contratarte un seguro, que es lo que hace la gente normal. Claro. ¿Qué es lo que propone lo político? Llenar de regulaciones, o sea, que no salga ningún auto a la calle. Es una locura. ¿Te das cuenta que es una locura? Bueno, las regulaciones laborales es prohibir que salgan todos los autos a la calle. Y sí, el que está en el puesto de trabajo no lo vas a echar nunca, pero no vas a generar más puestos de trabajo. Por eso los jóvenes se van del país, porque no tienen oportunidades laborales. Ahí te hago un puntito más también. ¿Eso implicaría cambiar o eliminar los convenios colectivos? No, es que vos tenés que flexibilizar, sí, tenés que cambiar los convenios colectivos, los tenés que eliminar todo el tema de la indemnización, tenés que cambiar el tema de las obras sociales, tenés que cambiar también, tenés que cambiar un montón de cosas, las de las asociaciones profesionales. O sea, tenés que sacar todas las leyes fascistas, las tenés que sacar todas. ¿Las leyes qué? Fascistas, son de la Carta del Laboro de Mussolini, todas esas cartas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la industria del juicio, cuando vos vas a despedir a alguien. Entonces vos fíjate, porque aquellos países que tienen mercados laborales más flexibles tienen mucho menos desempleo. Y cuando tienen un shock que les genera desempleo, lo resuelven mucho más rápido. Entonces, ¿cómo es lo que hacen eso? Porque en el fondo, esas regulaciones por algo están. Es porque la gente quiere un seguro. El seguro emerge porque esta economía no tiene crecimiento, porque esta economía tiene inflación, entonces vos te refugiás y te protegés de esa manera. Ahora, la realidad es que si vos querés un seguro, volvamos al caso del auto, ¿vas a estar se te pasa por la cabeza prohibir que todos los otros autos anden? No, vas y te comprarás un seguro o tomás las medidas que vos quieras, no sé, qué sé yo, rodeás de goma espuma tu auto, no sé por decir, exacto, una estupidez. Sí, sí. ¿Entendés? Pero vos, o sea, a ver, vos tenés miedo que te pase algo en la cabeza, andá con un casco. Pero no prohibiéndole a todos ellos que salgan porque vos tenés miedo de golpearte la cabeza. ¿Me comprendés? O sea, ese vendría a ser el sentido. Entonces un seguro se resuelve con un seguro, no, regulando. Entonces lo que hay que hacer es mutar el sistema
a un seguro de desempleo. De modo tal que si la persona, por la empresa, sufre una crisis y tiene que despedir trabajadores, lo puede hacer, pero que las empresas sigan teniendo, que las personas, los trabajadores, sigan teniendo ingresos. ¿Por qué? Porque tiene el seguro de desempleo. Pero eso implicaría que en vez de que existiese indemnización, existiese un seguro. Claro. No es lo mismo. Bueno, pero digo, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que las regulaciones distorsionan la señal de precio y el seguro no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos te empezás a encontrar, si vos haces la reforma del Estado y ahora flexibilizás y la economía empieza a crecer, vos no solo que vas a estar creciendo mucho, porque además una vez que haces estas dos reformas podés abrir la economía, vos vas a tener 15 años de muchísimo crecimiento, pero ese crecimiento donde vas a tener más productividad, donde los salarios reales van a ser mayores, donde mucha más gente va a querer trabajar, además va a ser intensiva en trabajo, o sea, va a demandar mucho trabajo. Obviamente. También te hago otro punto ahí. Si vos aplicás todo lo que estás comentando, lo que vas a tener, me imagino yo, es paros, movilizaciones, Yo creo que no. Piquetes. Yo creo que no. Mirá, vos fíjate esto. Por ejemplo, el tema de los gobernadores. Yo te acabo de mostrar que los gobernadores, el incentivo es cambiar la copa, no seguir este sistema. Los sindicalistas están teniendo problemas claros. O sea, el incentivo es cambiar el sistema, no esto, porque digamos, o sea, todos ya se ven que todos van a terminar mal. Entonces, digamos, esto se va a poder hacer. Y hay otra cosa más que también es importante en el medio de la reforma monetaria para terminar de abolir la inflación en Argentina. Eso son las reformas de primera generación. Eso te va a permitir, en la de segunda generación, hacer la reforma del sistema previsional. Pero no nos vayamos a la de segundo. Quedémonos en la de primero y explícanos el tema de la reforma monetaria. ¿Qué implica? ¿Sacar los pesos? Terminar eliminando el peso. ¿Cómo sería eso? A ver, la pregunta es, ¿vos estás a favor del robo? No. Bien. Entonces, Mises decía que mientras que la izquierda sigue repitiendo su mentira, nosotros íbamos a seguir repitiendo nuestras verdades. Entonces, supongamos que estamos haciendo por si alguien escuchó el ejemplo, estamos en una economía que hacemos transacciones en moneda de oro. Y ahora estamos todos haciendo transacciones en moneda de oro, los precios están determinados en unidades de oro y todo eso. Y sucede que ahora viene un amigo mío, un físico y un químico, y me dan la fórmula para convertir el plástico en algo que es muy, muy parecido al oro y nadie se da cuenta. Si yo hago esa falsificación y lo tengo en mi casa, ¿qué problema hay? Ninguno. Está en mi casa, es un problema mío. No sé, lo quiero usar para decorar, es un problema mío. Ahora no lo quiero para decorar y no sé, tengo lingotes. Entonces vengo y le quiero cambiar a alguien un lingote. ¿Me cambias un lingote tuyo por uno mío? Y lo primero que es raro. A ver, ¿y si te doy dos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una estafa. Ahora, la estafa no la hacen tan burda. ¿Qué haces? Haces monedas, salís a comprar, la oferta de oro aumenta respecto a su demanda, hay más oro respecto a la cantidad de bienes que hay y todos los precios en unidades de oro sube. ¿Cómo se llama eso? Inflación. Es decir, que la inflación es una estafa, es un robo. De hecho, este gobierno nos robó en los últimos 2 años 11 puntos del PBI, financiando déficit fiscal con emisión monetaria. Por lo tanto, el primer problema es de índole moral. O sea, robar está mal, entonces si robar está mal, ok, esto es un problema porque, digamos, estar en ese Estado robándote 11 puntos del PBI es un escándalo. Ahora, después está el tema cómo se hace, si nos ponemos de acuerdo en la cuestión moral de que el Banco Central es una estafa, entonces podemos avanzar en lo otro. La realidad es que mira, la discusión del Banco Central, digamos, y las instituciones bancarias, porque el Banco Central es un invento moderno. Por ejemplo, en Argentina tenemos Banco Central desde el 1935, no se crean que tuvimos siempre. Y fíjate esto, este debate empieza a mediados del siglo XVI, o sea, ya por 1550, en una que se llama la Escuela de Salamanca, estaba lo que se llamaba la escuela bancaria, la Banking School, y la Currency School, o sea, la escuela monetaria. Eso después, ese debate pasó por Italia, después y terminó en Inglaterra. En Inglaterra termina en algo que se llama la ley Peel, que era una caja de conversión, como la convertibilidad, nada más que lo hacían contra oro, y deciden tener un sistema financiero de encaje fraccionario. Es decir, vos guardás una parte
del depósito y el resto lo prestás. En ese contexto, el único motivo por el cual existe un banco central es para ser prestamista de última instancia. Claro. Es decir, cuando vos tenés una corrida, vos, como los préstamos no los podés recuperar instantáneamente, se los das al Banco Central, el Banco Central te presta plata contra eso y vos devolvés los depósitos. Sí. El único motivo cierto por el cual existe el Banco Central es eso. Ahora, si vos modificás el sistema financiero y lo llevás a una banca Simons, que es un sistema anticorrida, se acabó el problema, porque ahora no necesitas más Banco Central. Fíjate que la primera parte de la reforma, ¿cuál es? Llevar el sistema de encaje fraccionario a la banca Simons. Una vez que tenés eso, vas a un sistema de libre competencia de bancos. Una vez que vos tenés banca libre, que es la competencia entre bancos, vos, o instituciones financieras, vos tenés plantear la competencia de monedas. A mí, que vos elijas, no sé, el dólar, el euro, el yen, el renminbi, más conocido como yuan, no sé, el franco suizo, el bitcoin, el ethereum, el oro o la plata, me da lo mismo a mí. Lo que pasa es que a la luz de la historia argentina, yo creo que los argentinos eligieron la moneda. Ya eligieron desde siempre la moneda. Bueno, debe ser, digamos, yo creo que van a elegir el dólar. Y una vez que elegís eso, vos tenés los activos del Banco Central, con eso vas a rescatar la base monetaria, o sea, los pesos que tenemos, y vas a rescatar, ¿qué más? Las LELIQs, la deuda remunerada del Banco Central. Y una vez que vos haces eso, puedes eliminar el Banco Central y vamos a estar todos haciendo transacciones, si se eligió el dólar, en dólares. Vas a cobrar en dólares, vas a pagar en dólares. En mi bolsillo... Vas a tener dólares. 100 pesos ahora. ¿Cómo hago para tener? Bueno, ahora tenés medio dólar si tenés 100 pesos. Bueno, ponele. Bueno, ¿vieron que les hablan de soberanía? Sí. ¡Qué otra gran mentira! A ver, miren qué soberanos que son, ¿no? Porque en el año 2001, 100 pesos, ¿cuánto compraban? 100 dólares. Y ahora, medio dólar. Medio dólar. Mirá qué soberanía. Digamos, o sea, ¿quién los robó? ¿Quién les robó esos 99,5 dólares? Los políticos, vía el Banco Central. O sea que para vos habría que eliminar el peso o habría que optar por el dólar. ¿Cómo sería ese proceso? O sea, porque a mí no me eliminás queda el peso. Sí. Ahora, si vos querés, te quedás con dólares de vuelta, pero libre competencia de moneda. La moneda la elige la gente. ¿Quién soy yo? Digo, no, ¿saben qué? Ustedes a partir de mañana las transacciones las tienen que hacer en yenes. Y vos decís, ¿por qué las tengo que hacer en yenes? Si yo tengo clientes que hacen transacciones en dólares. Bueno, las haces en dólares. ¿En qué la querés hacer? ¿En euro? ¿La haces en euro? ¿Qué me importa? Si nosotros hacemos un acuerdo entre nosotros y me decís, che, quiero una conferencia tuya, le digo, bueno, son tantos dólares. ¿Y yo dónde lo saco? Bueno, problema tuyo. Si no tenés para pagarme, no te vendo la conferencia. Bien. Pero si vos vas a ganar suponete, si tuvieras la economía dolarizada, vos vas a Ecuador, vas a Panamá, digo, ¿en qué haces las transacciones? En dólares. En dólares. El dólar es billete, como si estuvieras en Estados Unidos. Hay que agarrar y acostumbrarse a pensar afuera de la caja. Sí, porque la casta quiere que piensen adentro de la caja. Piensen esto. Vieron que en un momento dicen, no, ¿qué países no tienen banco central? Bueno, en principio, España, Italia, Francia, digo, no tienen banco central. Alemania, está el Banco Central Europeo, ya no tienen más banco central. Claro. Entonces, pero hay una autoridad monetaria que distribuye la plata. Está bien. Bueno, tu autoridad, si vos, por ejemplo, vas a uno de los casos de dolarización en un acuerdo con Estados Unidos te paga señoriaje. Claro. No, bueno, para mí tiene que ser, de hecho, la que elija la gente y sin acuerdo de nadie. No quiero al Estado en el medio de la vida de la gente. ¿En qué país te reflejás o imaginás para pensar este modelo de dolarización? Pero de vuelta, a ver, hacer ese planteo, te voy a hacer un ejercicio, Facundo. Te llevo al año 1813. Si es por ese argumento, vas a votar en favor de la esclavitud. Claro. O sea, de vuelta, pensemos afuera de la caja. ¿Por qué? No había, en el contexto internacional, la mayoría de los países tenían esclavitud. Exacto. Ahora, vamos a ponerlo en nuestros términos. ¿Por qué quedó claro que el Banco Central es una estafa? Ponele. ¿Cómo? Digo, el ejemplo de la moneda de oro, si no lo explico de vuelta. No. No quiero interrumpir el argumento. Entonces, en ese contexto,
Ustedes no saben lo que son tener las luces de frente. Sí, no sí, saben lo que. No se me estoy derritiendo. No saben lo que son las luces de frente. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Vos te dicen, no, bueno, en otros países tienen. Digamos, es como que me digan, ah, mira, están allá, están robando. Ah, bueno, están robando allá, vamos y robemos. No, digo, eso sigue estando mal. ¿Y por qué, digamos, o sea, los otros países no quieren sacarse la herramienta de encima? Por el mismo momento, por el mismo motivo que no se lo quieren sacar los argentinos. Los políticos nos roban con la política monetaria. Es un mecanismo, cuando ustedes tienen inflación, es lo mismo que le estén metiendo la mano en el bolsillo, pero nadie se lo dijo. O sea, es un impuesto. Es un impuesto. ¿Sabes qué? Hubo una encuesta que estaba viendo ayer que identifica que a más inflación, más crecimiento de Milei. No, bueno, por suerte el 50% de los argentinos creen que el que puede arreglar el problema de la inflación en Argentina soy yo. ¿Y saben qué? Ese 50% tiene razón. Ahora, Javier, ahí estamos escuchando los aplausos de la gente. ¿Por qué pensás que pasa? No, pero lo puedo, pero a ver, es casi tautológico. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Si ustedes eliminaron la moneda, no está más el peso, no hay más inflación, es tautológico. Es decir, ¿saben cuál es el problema que yo me encuentro? Que tengo que discutir tautologías. Es como que me dicen, no, porque la inflación es ponen cara de inteligente y dicen, la inflación es multicausal. Bueno, demostrame que hay inflación en trueque. Y no hay. Entonces, ¿qué es multicausal? O sea, es un problema monetario. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que emerge de un crecimiento de la oferta de dinero por encima de la demanda de dinero. Y esto puede ser o porque subió la oferta, o porque cayó la demanda, o porque pasan las dos cosas. Ahora, lo que te quería preguntar era esa conexión que vos estás teniendo con los jóvenes y con mucha gente. ¿Por qué crees que es? ¿Porque decís la verdad? ¿Porque decís cosas que no dicen otros? ¿Porque cuál es? Bueno, la primera es que yo le cuento cosas a la gente que dice, che, pará, esto es lo que me está pasando a mí. Es decir, vos escuchás a los políticos de la casta y no, te dicen, no, bueno, esto está todo bien, pero hay acá un pequeño ruidito. ¿Qué pequeño ruidito? Ahí, digo, el 10% de los argentinos no morfa. ¿Qué ruido? 50% de pobres, ¿qué ruidito? Es un despiole esto. Digamos, o sea, entonces, lo primero es que los liberales conectamos con la gente porque la gente se da cuenta que las ideas... ¿Sabés lo más interesante? Que hay un prejuicio que creen que el liberalismo es para una élite. Y eso es mentira. El liberalismo nació para liberar a la gente de la opresión de los monarcas. Yo una vez estaba haciendo un reportaje en el barrio 31 y yo había entrado un canal había entrado conmigo. Entonces, claro, y entonces eran selfies, saludos, era toda una situación muy amigable. Y parece que la periodista estaba enojada por eso. Me dice, no, pero usted, ¿cómo le va a ir a hablar a esa gente? No le entiende nada. Y dije, no, para un poco. ¿Por qué crees que no van a entender nada? Porque puede que entiendan más que vos. No, pero ¿cómo que van a entender? Mira, yo te lo voy a explicar muy simple. ¿Sabés lo que pasa? Ponele lo siguiente. Te compras un par de zapatos y no te gusta. ¿Qué haces? Lo tirás. Bueno, digamos, la gente que está tecleando, si se equivoca no morfa, se muere. Es decir, el propio hecho de que estén vivos da muestra de que son mucho más racionales que el resto. ¿Sabe por qué? Porque si se equivocan no comen y se mueren. Entiendo. Entonces, por eso, digamos, o sea, cuando vos mirás cómo me fue a mí, por ejemplo, en la elección, ¿y dónde fue los lugares donde más votos sacamos? En los barrios más postergados. Porque, digamos, o sea, porque saben lo que duele. Vos mirás hoy la imagen, los lugares con mayor imagen es el norte del país, o sea, justamente lo que tienen los problemas más grandes. Y si vos te fijas, en términos de segmento etario, nosotros arrasamos en los primeros 2 cuartos. Y eso también tiene una cosa muy importante, que es el rol de los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes son los primeros que reaccionaron a esto? Me interesa eso. Sí, digo, por eso digamos, fui porque me imaginé que la pregunta venía por ahí.
Ahora estoy desarrollando poderes psicoquinéticos. No digan nada, no se va a enterar nadie. Salvo que sale por Infobae y se entera todo el mundo. Pero digo, al margen de eso, fíjate esto, los jóvenes son naturalmente rebeldes frente al statu quo. Y el ser rebelde hasta el statu quo recita izquierda, naturalmente, ¿qué es? Liberal. El otro tema es... En otra época estaba en la cámpora o estaba en algún partido de izquierda. Bien, exacto, eso es lo que voy. Y eso es lo que... Haceme acordar eso para que te dé la clara muestra de que estamos en un cambio de época. A ver. Lo otro que pasa con los jóvenes, ¿qué es? Que tienen menos tiempo de exposición al sistema de lavado de cerebro de la educación pública. Entonces, son más proclives a escuchar otras opciones. Y después hay un elemento fundamental, que son todo lo que tiene que ver con las redes. Es decir, a vos no te gusta lo que dice el profesor, vas y te metes en YouTube y te buscas una clase, y dices, mira, me está volaseando. Entonces, ¿qué pasa? Van los chicos y van y los desafían a los profesores. Si ustedes supieran la cantidad de mensajes que recibo de chicos maltratados por profesores porque les cuestionan su socialismo. De hecho, yo lo conté una vez, que hay un profesor en una universidad pública que tiene 35 cursos de economía y bajaba la línea a sus cátedras, que aquel que mencionara el nombre de Milei lo iban a bulinear y lo iban a perseguir hasta que bochara toda la materia o que lograran que la abandonaran. Esto fue muy gracioso porque viste que los liberales tenemos distintos estilos y un día este buen señor, si se lo puede llamar así, se encontró con un amigo mío liberal que es muy formal. Claro, entonces creyó que era de mis enemigos, y entonces le contó lo que hacía, de perseguir a aquellos que hablaran de liberalismo. Bueno, de hecho, yo lo declaré públicamente, yo renuncié a la Universidad de Belgrano, porque justamente ponían profesores para que desde otras cátedras me agredieran a mí. O sea, entonces, digamos, ya venían los alumnos con mucha carga. Ocurre también en la política hoy por hoy. Bueno, está bien, pero está bien, pero digo, que pase en una universidad es mucho más grave. Claro. O sea, que vos tengas profesores, digamos, digitados para agredir a otros profesores, digo, es grave. Digo, que esa técnica, ¿sabés quién la utilizaba? Keynes. Keynes a sus enemigos en Cambridge le plantaba alumnos para agredirlos y para, digamos, generarle problemas. Javier, sí. No, pero entonces sigamos con el tema de los jóvenes. Pero los jóvenes no se comen ese verso. Entonces, ellos fueron los primeros que vieron esto, y después hubo un elemento que fue lo que terminó de disparar las ideas de la libertad. Cuando nos encerraron con la pandemia, dije pandemia, ¿qué es lo que sucede? La gente revalorizó la libertad. Y la verdad que el trabajo que han hecho los jóvenes con su familia fue impresionante, porque ellos se convirtieron ¿qué? En un elemento de difusión adentro de sus familias, un elemento de la propagación de las ideas. Entonces, a mí me dice, no, bueno, yo no sabía quién era, pero vino mi hijo y me rompía con Milei. O viene alguien y me dice, mi nieto me rompe con Milei. Bueno, hicieron un trabajo de evangelización enorme. Y hoy, digamos, esto que se ve, digamos, con tanta fuerza en las distintas encuestas sobre lo que avanza el liberalismo, tiene que ver con el trabajo que han hecho cada uno de estos jóvenes en la casa, llevándole a cada uno de sus familiares la idea de la libertad. Miralo a Milei, miralo a Milei. Y al final terminaron comprando a Milei. Me ha pasado, ¿eh? Bueno, entonces, a lo que voy, que esto también demuestra el cambio de época. Porque en otro momento, cuando la gente tenía frustración, ¿cómo lo resolvía? Con la izquierda. Y hoy lo resuelve con el liberalismo. La izquierda sigue midiendo la misma miseria de siempre. Ahora, nos metemos ya en las últimas preguntas porque ya te... Sí, no, aparte el calor. Sí. Lo estamos asando acá. No llego mañana. Soy como un muñeco de cera, me estoy derritiendo. Nos vamos a meter en cosas de coyuntura breve y al pie. Ayer hubo manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires y me parece que puede ser un tema como para que lo abordemos del conflicto y el problema estructural que tiene esta situación de, primero, gente que sale a la calle a protestar
Helblum entrevistó a un piquetero y el piquetero dije que estaba... que votaba por Milei. De votarte a vos, exactamente. Y al mismo Está tiempo, despertando, la gente está despertando. esa era la pregunta. ¿Por qué crees que, primero, hay gente como, por ejemplo, piqueteros que llegan a votarte a vos? Y segundo, ¿cuál es el Porque la mensaje? gente quiere vivir del fruto de su trabajo. La gente no quiere ser esclavo de los políticos. Se dieron cuenta que este modelo lo único que lleva es esclavitud. Entonces, ¿sabes qué? Se quieren liberar de los políticos opresores. Quieren poder vivir del fruto de su trabajo. No hay que caer en esa trampa nefasta que acusan a los beneficiarios de los planes sociales, ¿sí?, de planeros o cosas por el estilo. En realidad son víctimas. Vos no tenés que ir, cuando haces la reforma no vas contra la víctima, tenés que ir contra el victimario, que son los políticos chorros, que es la casta política. Es decir, y la gente de a poco va despertando y se da cuenta que la solución no es, ¿entendés? Si vos querés estar mejor es ir a robarle a él. No, es laburar, ¿me entendés? Y ya se dieron cuenta que el elemento que los oprime es el Estado. Y de a poco despiertan. Ahora, estás planteando armar un equipo de gobierno y ese equipo de gobierno está todavía en secreto. Sí, claro, obvio. A ¿Por ver, qué esta decisión digo, a ver, de no vivo, contar? vivo todo el día, digamos, bajo operaciones. Imagínate, digamos, si empiezo a mostrar a los ministros. Bajo Le van a- operaciones. No, pero le van a arruinar la vida. Yo necesito que trabajen tranquilo. O sea, yo necesito que cuando lleguemos esté... Ay, no sabes lo que te lo agradezco. A ver, yo tengo, por ejemplo, el Ministerio de Economía. Sí. Hay 13 cabezas trabajando. Vos sabés 13. que, ¿viste? Es un numerazo. Porque todos te dicen, no, nosotros tenemos equipo y son 2. No, son 13. Tremendo número. Están todos laburando. ¿Qué querés? ¿Que lo muestre públicamente? O sea, lo van a volver loco. O sea, entonces, digo, no me queda otra que, digamos, bancar yo la parada. O, por ejemplo, todo el laburo enorme que estamos haciendo en la parte de acción social. O, bueno, en infraestructura ni te cuento. O sea, las reuniones con empresarios... La verdad de acción social, vos, por ejemplo, llegás al gobierno y el otro día sacás los planes No. sociales. No, de vuelta, los beneficiarios de los planes sociales son víctimas. Vos tenés que ir contra el victimario, no contra la víctima. Nosotros, No le vas a sacar los planes sociales. a no, nadie. no, ni tampoco vamos a echar de empleados públicos, porque cuando vos culmines la reforma de primera generación, en las reformas de segunda generación, con tanto crecimiento económico, primero que vas a poder reformar el sistema previsional sin que se pierdan derechos. Eso es un tema no menor, porque con mayores salarios, con mayor productividad, con mayor cantidad de población económicamente activa, con mayor crecimiento, se te resuelve el problema. Y eso te permite reformar el sistema hacia adelante sin vulnerar derechos. La otra cosa es ir a un sistema de retiros voluntarios en el Estado, donde vos te vas con un empleo porque tenés una economía que crece, que paga buenos salarios, y en ese contexto vos te vas del Estado, te vas con una indemnización teniendo laburo. Y la otra es, los planes sociales nosotros estamos trabajando en rediseñarlos en un formato liberal para que la gente se pueda reinsertar al mercado de trabajo. O sea, que tiene que ver con educación, con formas de reinsertar a los trabajadores. Y en esa lógica los van a ir dejando ellos mismos. Y los que no lo quieran dejar... Ahora, bueno, vos decías que tu equipo de gobierno implica volver a los ministerios originales. 8. 8 ministerios. El Ministerio de Mujer, ¿lo eliminás? Desaparece. Lo cerrás. Digo, marxismo cultural en mi gobierno no. ¿El de Educación? Eso, a ver, ¿quién hizo la reforma educativa de la que todos se jactan y que se generó, digamos, en el gobierno de quién se hizo? ¿En el gobierno de quién se hizo? ¿El Sarmiento? No, ¿La Avellaneda? en el gobierno de Roca. ¿De Roca? Pregunta, ¿en el gobierno de Roca había Ministerio de Educación? No. Es decir, la hace Sarmiento, pero era como una suerte de secretaría, vendría a ser. Entonces, digamos, si la educación, digamos, es tan importante, nosotros la podemos poner como algo que sale de la jefatura de gabinete. ¿Y el INADI? El INADI también es otra cosa que en lugar de utilizarse en la forma para evitar la verdadera discriminación, se usa para hacer
affirmative action, o sea, que es la discriminación positiva. Es decir, se utiliza para perseguir a los que piensan distinto. Las últimas dos cortitas, y ya con esto te libero. O sea, en mi gobierno no va a haber marxismo cultural. No va a haber marxismo cultural. Definime marxismo cultural. Bueno, el marxismo cultural, cuando la izquierda es derrotada, y todo el mundo le queda evidente en el año 89, cuando se cae el muro, que en realidad el muro no se cayó en el 89. ¿Sabe cuándo, digamos, fracasó el marxismo? En 1961, cuando tuvieron que construir el muro. Entonces, ¿qué es lo que plantea la izquierda? Salvo en Argentina, todo el mundo reconoce la superioridad cuantitativa del capitalismo. O sea, la discusión tiene que ver con si es justo o no el sistema. En ese contexto, ¿qué hace acá solamente a la izquierda acá se le ocurre decir que la Unión Soviética fue un éxito? Digo, en el mundo de la gente que suma y que dice que 2 más 2 es 4, sabe que fue un fracaso. Pero acá, digamos, la izquierda no sabe hacer un cero ni con un vaso. Pero al margen de eso, a lo que voy, es que cómo se reconstituye el marxismo de eso. Digo, la izquierda, ¿cómo se reconstituye? Lo que era la vieja lucha de clases, ahora se convierte en luchas de quienes son distintos. ¿Me comprendés? Entonces aparece la pelea, no sé, te inventan una pelea entre hombres y mujeres, te inventan peleas entre los blancos y, digamos, la gente de color, y así. Todas, digamos, o sea, en el fondo, que dicen, no, porque esta es la defensa de las minorías. Mirá, la Constitución Nacional, por ejemplo, la defensa de las minorías, ¿sabés cuál es la minoría más chica de todas? El individuo, o sea, el liberalismo, justamente. Mirá, ¿dónde comenzó la defensa del feminismo? La defensa del feminismo la empezó a dar un señor que se llamaba Jeremy Bentham, cerca del año 1750. Es decir, un liberal. Es decir, ¿cuál fue el gran logro del liberalismo? La igualdad ante la ley. No hay mucha feminista liberal. Bueno, no, pero una cosa es cuando vos hablás de feminismo, que es una causa que levantó y abraza el liberalismo, y otra cosa es cuando vos vas por lo que se llama embrismo, que es la destrucción del macho. O sea, ¿vos te parece que yo por ser hombre, rubio, de ojos celestes, tengo que pedir perdón por tener pene? ¿Vos sentís que pasa eso? Y ese es el planteo del embrismo. Con los pañuelos verdes y con los movimientos a favor del aborto, por ejemplo. Bueno, el aborto va en contra de la definición de liberalismo. ¿Liberalismo qué es? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. El aborto va directamente contra la vida. Es decir, y ahí tenés una justificación biológica, la vida empieza desde la concepción, vos tenés que la vida es un continuo. Si yo hago en este momento una discontinuidad de tu vida, estás muerto y no volvés, te aviso. O sea, salvo casos muy raros. Entonces, vos fijate, la vida tiene 2 saltos de discreto, que es la concepción y la muerte. Cualquier interrupción en el medio es un asesinato. ¿Por qué? Porque eso es un continuo. O sea, ¿qué? Si alguien te mata a los 30 años es asesinato, si te mata, digamos, o sea, en evolución, a los 8 meses no. ¿Y cómo llegaste a los 30 años? ¿No pasaste esos primeros 8 meses? Es como que me digan, o sea, mirá, la maratón tengo que correr 42 kilómetros. No, bueno, voy a hacer un corte a los 10 metros. A los 7, 8 pasos, dale. Pará. Sí. Porque falta. O te lo pongo con este término. Suponete que yo tengo un avión. Y te invito a ir a Europa conmigo. Mirá, vámonos a Roma. ¿Te gusta Roma? Está buenísimo. Roma es un museo a cielo abierto. Totalmente. ¿No? Esa frase de un amigo mío es genial. Un museo a cielo abierto. Entonces, fíjate esto. Ahora estamos yendo para Roma, estamos atravesando el Atlántico y ahora digo, ¿sabes qué, Facundo? No quiero que estés más en mi avión. Bájate. Se puede. No, ¿cómo que no se puede? ¿Te abro la puerta o te puedes bajar? ¿Qué pasa?
muero. Ah, ok, bueno. Es decir, entonces, si vale en el viaje del avión, digamos, ¿qué diferencia tenés con la dinámica que es toda la transición desde la fecundación hasta que naces? Es lo mismo. Javier, muchísimas gracias por estos minutos. No, La por verdad favor, que fue muy Facundo. interesante. Gracias, muchísimas gracias.